Veamos ahora el tema ángulo e inclinación de un vector en el plano. Consideremos un vector unitario U que tiene por coordenadas U1 y U2 y su representación como radiovector, es decir, que en el plano cartesiano va a poder ser dibujado como un vector que tiene como punto de partida el origen de coordenadas y como punto de llegada el punto U1, U2. Y además vamos a tomar en cuenta a θ como el ángulo formado por el semieje de las abscisas y el vector U en sentido antihorario, tal como pueden ver aquí en la gráfica. Entonces, como este vector U es un vector unitario, tiene módulo 1. Esta longitud de este punto a este punto, esta longitud es claro que mide U1 y esta otra longitud mide U2. Entonces aquí podemos ver un triángulo rectángulo que lo hemos dibujado aparte. Tenemos el ángulo θ y que esta longitud mide 1. Por lo tanto, esta otra parte, viendo el triángulo rectángulo, pues mediría seno de θ y esta otra coseno de θ. Pero a su vez, por este gráfico puedo ver que esta parte que coincide con esta parte es U2 y esta otra es U1. Entonces es así que es posible escribir U1 y U2 en función del ángulo θ. U1 coincide con el coseno de θ y U2 coincide con el seno de θ. Así tenemos que el vector U puede ser escrito como el par ordenado coseno de θ, seno de θ. Esto significa que para cada vector U existe un único ángulo θ tal que U va a poder ser expresado de esa manera. A ese ángulo θ es al que vamos a llamar ángulo de inclinación del vector U. De esta manera llegamos a esta igualdad. Y es que en la clase anterior de vectores unitarios nosotros habíamos explicado de que un vector unitario asociado a un vector A puede ser expresado de esta manera, ¿verdad? El vector A sobre su módulo. Entonces, si hacemos que este módulo pase al otro miembro multiplicando, llegamos a esta expresión, que el vector A es igual al módulo por el vector unitario. Pero ya hemos descubierto que el vector unitario pues, puede ser escrito como coseno de θ, seno de θ. Entonces tenemos módulo multiplicado por coseno de θ, seno de θ. Esto es un vector, esto es un escalar, un número. Y es lo que hemos escrito aquí. Tenemos que el vector A es igual al módulo de A multiplicado por este vector. Vale decir que este vector es un vector unitario. Entonces ese ángulo θ llega a ser pues el ángulo de inclinación del vector A. No solamente del vector U, sino en general del vector A, puesto que U y A tienen la misma dirección. Veamos un ejemplo. Nos piden calcular el seno del ángulo de inclinación θ de este vector, del vector A. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular el módulo de A. El módulo de A es igual a la raíz de 8 al cuadrado más menos 15 al cuadrado. Resolviendo esto tenemos la raíz de 64 más 225 y esto es igual a la raíz de 289 que es 17. Con esto conseguimos el módulo de A igual a 17. Entonces el vector unitario es igual al vector A sobre su módulo. El vector A es 8, menos 15 y el módulo de A lo acabamos de hallar, 17.
Entonces, esto también, claro, mejor se entiende como la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces aquí el escalar multiplica a cada coordenada. De esta manera llegamos al vector 8 sobre 17, menos 15 sobre 17. Pero ahí no acaba. Estamos llegando que el vector u es igual a 8 sobre 17, menos 15 sobre 17. Y es que, de acuerdo a la teoría presentada antes, esta primera componente coincide con el coseno del ángulo de inclinación y la segunda componente coincide con el seno del ángulo de inclinación. Con esto llegamos pues a la respuesta, a lo que nos pedía el ejercicio, ya que el coseno de teta es igual a 8 sobre 17 y el seno del ángulo de inclinación menos 15 sobre 17. Ejemplo número 2. Calcular el seno y coseno del ángulo de inclinación del vector A dado por 4,2. Entonces, bueno, vamos a calcular el vector unitario. El vector unitario para A. Esto es igual a 1 sobre el módulo de A multiplicado por el vector A, ¿no? Como lo quieras ver, o también lo puedes escribir así. El vector A sobre su módulo, ¿no? Es lo mismo. Habría que conocer el módulo de A. El módulo de A es igual a la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de los componentes, es decir, de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de, esto es 16 más 4, 20, y la raíz de 20 es 2 raíz de 5. Entonces tenemos que esto es igual a 1 sobre 2 raíz de 5 multiplicado por el vector A, que es 4,2. Y bueno, aquí el escalar ingresa. Tendríamos 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. Este entonces sería el vector unitario. Si desea puede comprobar el módulo, ¿no? Al hallar el módulo, la respuesta debería ser 1. Una vez que hemos hallado el vector unitario, vamos a igualar al vector coseno, seno, en ese orden. Esto hace que podamos igualar componente a componente y de aquí determinar el coseno del ángulo de inclinación y el seno del ángulo de inclinación. El coseno del ángulo de inclinación es 2 sobre raíz de 5 y el seno del ángulo de inclinación es 1 sobre la raíz de 5. Bien, para este tercer ejercicio lo ideal es que tú lo intentes, bien, pero ahora bueno, una vez que lo intentes puedes comprobar tu respuesta con lo que vamos a hacer ahora. Tenemos el vector unitario, vector u, que es igual a 1 sobre el módulo de A multiplicado por el vector A. Tenemos que calcular el módulo de A. El módulo de A es igual a la raíz de 1 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto es la raíz de 37. Entonces tengo 1 sobre la raíz de 37 que se está multiplicando por el vector A, 1,6. El escalar ingresa y tengo 1 sobre la raíz de 37, 6 sobre la raíz de 37. Esto es el vector A. Y ahora pues igualo componente a componente, ¿no? Esto es el coseno del ángulo de inclinación y esto es el seno del ángulo de inclinación. Así tenemos que el coseno del ángulo de inclinación es 1 sobre la raíz de 37 o raíz de 37 sobre 37 y el seno del ángulo de inclinación es 6 sobre la raíz de 37, que es lo mismo decir 6 por la raíz de 37 sobre 37.
Para terminar la clase vamos a ver el ejemplo número 4. Nos piden calcular la longitud de la suma de los vectores unitarios u y b. O sea, nos piden hallar la longitud de esta suma. Es lo que quiero calcular. Dicen vectores unitarios u y b, es decir, que el módulo de u es igual a 1 y el módulo de b también es igual a 1. Si u tiene la misma dirección que a y b tiene la dirección opuesta a la del vector menos 5,0. Además tenemos que u tiene la misma dirección que el vector a. O sea, por ejemplo, si el vector a tiene esta dirección, u va a tener esa misma dirección. Entonces, como u además es un vector unitario, gráficamente podría dibujarse así, ¿no? Se podría superponer al vector más grande, el vector a, solo que este vector pues va a tener el módulo igual a 1. Entonces aquí podemos entender u, ya que es un vector que va asociado a este vector más grande, el vector a, que puede escribirse como 1 sobre el módulo de a multiplicado por a. Entonces tenemos que conocer el módulo de a. Si a es 4, menos 3, entonces su módulo es igual a la raíz de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 16 más 9, 25, y raíz de 25 es 5, ¿no? Eso es igual al módulo de a. Entonces tenemos el módulo de a, que es 5, y esto lo debemos multiplicar por el vector a, 4, menos 3. Y esto es igual al vector 4 quintos, menos 3 quintos. Además, nos indica el texto que b tiene la dirección opuesta a la del vector w. Quiere decir que si el vector w se podía dibujar así, entonces el vector v tendría su dirección opuesta a la de w, iría para el otro lado. Claro que el vector v pues va a tener módulo 1. Entonces el vector v se puede entender como menos 1 sobre el módulo de w multiplicado por w. Porque esto pues, adopta la forma de un vector unitario y v por dato sabemos que es un vector unitario. Y este signo menos tiene que ver con que v tiene la dirección opuesta al vector w. Entonces reemplazamos. Tenemos que conocer, por supuesto, el módulo de w. El módulo de w es igual a la raíz de menos 5 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto es igual a 5. Entonces tenemos menos 1 sobre 5 multiplicado por el vector w, que es menos 5,0. Y esto es igual, el escalar ingresa a cada componente y así tendríamos el vector 1,0. Entonces, nosotros nos piden el módulo de la suma. El módulo de la suma de u más b. El vector u es 4 quintos, menos 3 quintos. Y el vector v es 1,0. Entonces al momento de sumar los vectores, vamos a hacerlo componente a componente. 4 quintos más 1, 9 quintos. Menos 3 quintos más 0, menos 3 quintos. Y es a este vector al que le vamos a calcular el módulo. Pero vemos que dentro de estas barras
hay un escalar que se está multiplicando, que es un quinto. Un quinto por el vector 9, menos 3. Y es más, aquí podemos una especie de factorización, ¿no?, para el 3. Entonces aquí tenemos el escalar 3 quintos. Y aquí dividimos entre 3. Y aquí también entre 3. Entonces tenemos a este escalar multiplicado por este vector. Para comprobar, yo puedo hacer la multiplicación de este escalar por este componente y luego este escalar por este otro componente y me tiene que salir este vector. Entonces vemos que si ocurre eso, puedo proceder. Y por propiedad, el módulo de un escalar por un vector es igual al valor absoluto del escalar multiplicado por el módulo del vector. El valor absoluto de 3 quintos es 3 quintos. Y bueno, aquí tendremos que calcular el módulo de este vector. Sería la raíz de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y esto es 10. Entonces tenemos finalmente 3 quintos por la raíz de 10. Y esta sería la respuesta para el ejercicio número 4. Y con esto terminamos la clase ángulo de inclinación de un vector en el plano R2.